Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Aline Urbiola. Comenzamos con la información. Hoy en el radar hay nerviosismo empresarial por reforma de factureras. En 2 días se vence el plazo para conocer la reforma al sistema judicial. La perspectiva de género, un tema ignorado por las autoridades. Esto y más al regresar de la pausa. Quédese con nosotros. En el radar. Gracias por continuar con nosotros. Ya entró en vigor la ley antifactureras, misma con la cual defraudadores del fisco podrían pasar hasta 9 años en la cárcel. Aquí los detalles. A un mes de haber entrado en vigor la ley antifacturera, solo un puñado de empresas optó por regularizar su situación ante el SAT, al devolver voluntariamente 2,000 millones de pesos obtenidos por operaciones con facturas falsas. Hablamos de una facturación falsa cuando aparentemente cuenta con los elementos formales y autorizados, pero además su contenido no es verdadero. En primera instancia logra engañar al fisco, pero al revisarla se detectan estas operaciones inexistentes. Se usan para deducir gastos y disminuir el monto de los ingresos sobre los que se aplica la tasa del impuesto. Es decir, por un lado para pagar menos impuestos sobre la renta ISR y por el otro para generar saldos a favor que se compensan con el mismo impuesto y así se evita el pago del IVA. Pero no es lo único. Existe otra modalidad de uso aún más grave. La facturación falsa se puede aplicar para solicitar devoluciones de saldos a favor de un IVA que en realidad nunca existió. A veces el dinero de esas facturas puede representar cifras que nunca se pagaron o bien puede amparar dinero que sí fue objeto de una transacción, pero cuya operación no existió. Todo para evadir impuestos y lavar dinero. Según autoridades, este negocio ilícito de las factureras falsas es preocupante, pues estiman que puede ascender a más de 300,000 millones de pesos al año. Además, se calcula que la pérdida de ingresos del dinero público entre los años 2014 y 2019 alcanza los 1.6 billones de pesos. Tomando en cuenta esta información, en octubre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma penal fiscal, la cual incluye la llamada ley antifactureras, que no es una sola ley, sino un conjunto de reformas que se realizaron a los siguientes códigos: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal. Con los cambios, ahora se considera como delito grave que amerita prisión preventiva a quien cometa el delito de contrabando, defraudación fiscal, a quien expida, compre o venda o adquiera facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas por un monto mínimo de 7.8 millones de pesos. La sanción será de 2 a 9 años de prisión. La iniciativa original del Senado establecía como tope máximo las facturas que superan los 2.3 millones de pesos. Sin embargo, el sector empresarial solicitó que el monto se elevara. Al final se estableció en los 7.8 millones de pesos. En realidad, la evasión fiscal y la facturación falsa debe preocuparnos a todos, porque cuando es menor de esa cifra, también se encuentra tipificado como un delito penal. Además, por cada obligación no declarada de manera automática dentro del plazo correspondiente, el fisco puede imponer una multa de 1,400 a 17,370 pesos. Esta reforma entró en vigor el 1 de enero de este año. Ahora el presidente López Obrador instó a denunciar a extorsionadores que quieran aprovecharse y cobrar algún moche. A decir del presidente, todo esto nos va a ayudar bastante. Aline Urbiola, Mega Noticias TVC. Y sin duda, pues hay mucho nerviosismo empresarial por esta reforma facturera. Según abogados expertos en el tema, si los contribuyentes incurren en defraudación fiscal y en la compra-venta de estas facturas falsas por la cantidad de 7.8 millones de pesos, además de considerarlo como de delincuencia organizada, se les aplicará la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Así que, pues seguimos con estos temas. Y mire, cambiando de tema, antes de que se presentara la reforma al sistema judicial penal, hubo filtraciones respecto a los cambios. Lo invito a que veamos en qué consisten dichas filtraciones, que por cierto, generaron diversas críticas. El paquete de 9 iniciativas para reformar al sistema de justicia contempla la creación de un Código Penal Nacional, cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales,
la promulgación de una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal y reformas a las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del propio Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial también contempla modificar el artículo 20 constitucional, que desecha cualquier tipo de prueba que sea obtenida de manera ilegal o violando derechos consagrados en las leyes mexicanas. La modificación permitirá, por ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en juicios, con el fin de evitar la nulidad de la prueba y evitar la impunidad de quien infringe la ley. Mientras que las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser valoradas por el juez. Otra reforma relevante es la modificación de la ley de amparo vigente para restringir este medio de defensa en casos de extradición, con el propósito de evitar que las extradiciones de capos relevantes se aplacen o se alarguen, como sucedió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya fue extraditado y actualmente purga cadena perpetua en Estados Unidos. Otra iniciativa busca homologar la legislación encargada de perseguir los delitos en un Código Penal nacional para que pueda ser aplicado fuera de México, cuando se cometan en el extranjero, pero produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos. Por ejemplo, el tiroteo en El Paso, Texas, donde murieron connacionales. Por lo que toca al Código Penal Nacional, se homologan todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. Con este paquete de reformas al sistema de justicia, el gobierno busca evitar la puerta giratoria para los criminales, así como impulsar la justicia cívica a través del servicio comunitario y detener la violencia desde que germina. Las iniciativas serán presentadas formalmente el 1 de febrero para después debatirlas en el Congreso. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Ahora veamos las filtraciones. Se trata de 9 anteproyectos que incluyen modificaciones a la Constitución y un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es tan complejo y cuestionable en materia de derechos humanos que las alarmas se encendieron al grado de que la presentación oficial tuvo que posponerse. Aquí los puntos clave. Gran polémica han generado los anteproyectos de reforma penal propuestos por el gobierno de la 4T. Para expertos en la materia, se trata de graves retrocesos en el sistema de justicia. Por ejemplo, imponer prisión preventiva para todos los delitos, negando la posibilidad de que el imputado siga su proceso en libertad, incluso en los casos de ilícitos menores. Hasta el caso de presumir responsable a un acusado si éste se niega a ser examinado por peritos, y permitir que el Ministerio Público obtenga pruebas de manera ilícita o violando derechos fundamentales son solo algunos casos. Se trata de una reforma penal regresiva, violatoria de derechos fundamentales. Revisemos un cambio drástico en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta sugiere dotar de más facultades al Ministerio Público. Se pretende que los medios de prueba obtenidos de manera ilícita sean considerados por el juez en contra del acusado, si su descubrimiento era inevitable. Le explico. Si el Ministerio Público entra a su casa sin autorización judicial y obtiene documentos personales que pueden incriminarle, estos, aunque fueron obtenidos de manera ilegal, podrán ser usados en su contra. Bastará con que el fiscal diga que era inevitable encontrar esas pruebas, lo que facilitaría su fabricación. Actualmente es considerada prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos violando los derechos fundamentales, lo que es motivo de nulidad de dicha prueba. A su vez, la propuesta regresa el arraigo al Código Nacional de Procedimientos Penales como una herramienta de investigación para las fiscalías. Esto ya había desaparecido con la reforma que introdujo el sistema penal acusatorio en México, vigente desde 2016. La figura del arraigo, violatoria de la presunción de inocencia y del debido proceso, fue utilizada por la entonces PGR como una forma de investigación sin ningún efecto positivo para el combate a la delincuencia. Por el contrario, se documentaron abusos y casos fallidos. Solo basta echar un ojo a la investigación que hicieron en el caso de Ayotzinapa, con su llamada verdad histórica. En los hechos, el arraigo, al igual que la prisión preventiva oficiosa, son una sanción anticipada para los imputados cuando a estos no se les ha demostrado su culpabilidad.
En resumen, regresar al arraigo abriría la puerta a más uso de la tortura. Por si esto no fuera suficiente, también se introduce la figura de la presunción de responsabilidad cuando un imputado se niegue a ser examinado por peritos. Esto implica que, incluso sin presencia de un abogado, cualquier persona acusada por el Ministerio Público se considerará responsable de un delito si se niega a proporcionar, por ejemplo, una muestra de saliva para un examen pericial de ADN. De este nivel son algunas de las propuestas para reformar al actual sistema de justicia penal. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. En Mega Noticias TVC nos hemos dado a la tarea de documentar los problemas de acceso a la justicia que sufren las mujeres víctimas de violencia de género y donde las autoridades han demostrado carecer de una perspectiva de género en su actuación. Hoy le presentamos el caso de Gretel Rodríguez, víctima de violencia contra la mujer y cuyo agresor sigue en libertad. Gretel Rodríguez, originaria de Mérida, Yucatán, recibió 7 puñaladas de quien era su pareja, una de ellas en la vena yugular. A pesar de ello, sobrevivió, pero una década después no ha obtenido justicia. Y es que Germán Alín Ortega Hernández, responsable de la agresión, se encuentra en libertad. Yo estaba sentada en el mueble, entonces fue ahí cuando se sentó junto a mí y me empezó a atacar con el cuchillo. Yo la verdad, como no había visto que tenía un cuchillo, no me daba cuenta de que me estaba cortando la cara. Fue hasta que me agarró aquí y me cortó el cuello que vi el cuchillo. Germán Alín Ortega Hernández también la apuñaló en las mejillas, el abdomen, tórax y muñecas. Gretel logró que su padre escuchara sus gritos de auxilio mientras se desangraba. De inmediato fue llevada al hospital. Ni siquiera me pudieron pasar un quirófano ni nada, ni siquiera me pusieron anestesia. Ahí mismo me empezaron a costurar porque si no me iba a morir en ese momento porque me cortó por completo la yugular. El agresor fue detenido más tarde en su casa portando el arma blanca. Confesó la agresión. En esos días de septiembre de 2009, en Yucatán el feminicidio no estaba tipificado. Este tipo de ataques eran contemplados por el Código Penal como homicidio en grado de tentativa. En abril de 2011, la juez Ileana Georgina Domínguez Zapata minimizó la agresión a la yugular a lesiones calificadas, pese a que este tipo de heridas puede causar la muerte. Una tentativa de homicidio calificado son muchísimos más años, ¿no? Pueden ser de 7 a 20 años, ¿no? Unas lesiones simples son 1 año de cárcel. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? El agresor fue liberado tras 1 año, 8 meses y 25 días de prisión. Yo fui a verla justamente para preguntarle por qué había reclasificado y lo que ella me dijo fue que yo no tenía nada, que yo solo tenía unas rayitas en mi cara, que pobrecito de él, en cambio él estaba preso y estaba sufriendo mucho. Entre los argumentos para liberar al agresor se expuso que de haber querido matarla, el atacante lo habría hecho, pues era físicamente más fuerte que la víctima y 20 kilos más pesado. Además, que el cuchillo con el que Gretel fue apuñalada en el rostro y el cuerpo no era el ideal para matar a alguien. La situación de la víctima, la situación de riesgo, nunca es considerada. Como Gretel, cientos de mujeres sufren mes a mes ataques que ponen en riesgo sus vidas, sin que los jueces tengan una perspectiva de género. Bajo esa premisa, entre 2008 y 2017, el Poder Judicial invirtió al menos 596.614.000 pesos en capacitaciones para personal con el fin de visibilizar los desequilibrios del poder en la impartición de justicia. Es una metodología que se debe seguir para poder visibilizar los desequilibrios en el acceso a los derechos para las mujeres, ¿no?, frente a los hombres. Desequilibrios que son de poder, desequilibrios en el ejercicio y en la toma de decisiones, que pueden ser políticos, que pueden ser económicos, justo estereotipos, mecanismos de discriminación. Sin embargo, debido al restringido acceso que existe a las sentencias, no es posible evaluar los resultados. Si decimos que la capacitación es para mejorar el empleo, pues entonces, ¿cómo la capacitación está mejorando la calidad de la justicia que reciben las y los ciudadanos? En el caso de Gretel Rodríguez, a pesar de contar con un amparo y diversos medios de impugnación que aún estaban corriendo, Germán Alín, su agresor, fue puesto en libertad. Ella solicitó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia de Mérida, pero nunca se le otorgaron. Lo que yo hice fue ir a la entonces Procuraduría de Yucatán a pedir que por favor me otorgaran medidas cautelares, medidas de protección. Nunca nadie me recibió.
Nadie quiso otorgarme ninguna medida ni nada. A pesar de haber conseguido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso y determinara que se le debía otorgar el amparo y la protección de la justicia, a 10 años del caso esto no ha ocurrido. Su agresor está libre y ella y sus familiares en riesgo. Esto se lo cuento en la próxima entrega. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Mire, la historia no termina ahí. Gretel acudió a la Suprema Corte de Justicia y ¿qué cree? Se volvió a determinar que solo eran lesiones simples. En febrero de 2019, la Red por la Ciudadanización de la Justicia, que integra a 14 organizaciones de 5 estados, analizó 110 sentencias de diversas materias e instancias de 8 estados del país. De ellas, el 85% carecía de perspectiva de género y persistía el lenguaje discriminatorio. El estudio, denominado No es Justicia, demuestra que de 8 criterios que evaluaron, ninguna sentencia cumplió un criterio de 6 en una escala de 10. Dentro de los aspectos evaluados, destaca que tanto los jueces, a la hora de valorar los hechos que se presentan ante los juzgados, incorporan o no la perspectiva de género. En el 70% de los casos, la valoración de pruebas no se realizó con perspectiva de género, y en el 69%, las personas juzgadoras no identificaron las situaciones de riesgo para las mujeres y no dictaron las órdenes de protección necesarias. Asimismo, el 85% de las sentencias o resoluciones judiciales no consideraron la manera en la que influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas. En el estudio se concluye que la forma tradicional de impartir justicia no ha cambiado en México y el lenguaje discriminatorio persiste en las resoluciones judiciales. Los poderes judiciales no han institucionalizado la perspectiva de género, a pesar de que en 2016 se emitió de la Suprema Corte una jurisprudencia, la 22/2016 de la primera sala, en donde es obligatorio para jueces y juezas incorporar la perspectiva de género. A pesar de contar con un amparo y diversos medios de impugnación que aún estaban corriendo, Germán Alín Ortega Hernández, agresor de Gretel, fue puesto en libertad tras un año, 8 meses y 25 días de prisión, cuando por las lesiones provocadas debía haber estado en la cárcel entre 7 y 20 años. Ella solicitó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia de Mérida, pero nunca se le otorgaron. Lo que yo hice fue ir a la entonces Procuraduría de Yucatán a pedir que por favor me otorgaran medidas cautelares, medidas de protección. Nunca nadie me recibió. Nadie quiso otorgarme ninguna medida ni nada. Gretel consiguió que la Suprema Corte atrajera su caso y determinó que se le debía otorgar el amparo y la protección de la justicia. Sin embargo, ni siquiera de esa manera lo logró, pues el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán volvió a determinar que se trató solo de lesiones simples. Hay una gran dificultad por sentir empatía, incluso por lograr comprender qué ha significado para las víctimas pasar por todo esto, sino que tampoco han sido suficientes los cursos, las capacitaciones. A 10 años, la lucha de Gretel Rodríguez porque se haga justicia en su caso continúa. Su agresor está libre y ella y sus familiares en riesgo. Lo que a mí me preocupa es que yo sé que esta persona sigue libre. Muchas veces, justamente cuando estaba en programas de televisión al aire o programas de entrevistas en radio al aire, esta persona llamaba para amenazarme. Entonces, no es como que el peligro haya terminado para mí. Aún sigo buscando justicia y la voy a buscar por todos los medios. Han pasado 10 años y así tengan que pasar 20 y tengan que terminar en la Corte Interamericana o en el Comité CEDAW, lo voy a hacer. Entonces estamos ante una justicia que no repara el daño, una justicia que no protege a las mujeres en situación de violencia, una justicia que como no ha sabido leer los hechos a la luz del género, lo que hace es discrimina, abandona, desprotege y lo que al final termina haciendo la justicia es perpetuando y validando las situaciones de violencia que vivimos las mujeres. En la próxima entrega, él ya demostró que no puede estar libre por todas las cosas que hizo, entonces ahora resulta que el pobre es él y no nosotras, ¿no? Entonces siempre en este caso en específico la ley se ha inclinado más por él. Mega Noticias TVC, Tania Gómez. Y mira, estamos en la parte final de En el Radar. En 2 minutos, Yoli Ramírez le presenta Ángulos. ¿Qué tal, Yoli? ¿Qué nos tienes?
Hola, Lynn. Pues nos interrumpiste un poquito porque aquí el debate ya estaba medio caliente. Ya van a ver el nivel de invitados que tenemos. Te invito, Alina, a que participes con nosotros aquí, que te sumes a la mesa. Y a la gente también que participe en las redes porque hay una iniciativa para recortar a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Y el debate para hoy se centra en si abaratar los costos de la política pone en riesgo la democracia o la pluralidad. Si estamos hablando de austeridad, ¿los partidos políticos no deberían apretarse también el cinturón? De eso vamos a platicar, a debatir aquí en Ángulo, Salim. Muy bien, muchas gracias, Joely. Nosotros así llegamos a la parte final de esta emisión. Soy Aline Urbiola y recuerde visitar nuestro portal www.meganoticias.mx o bien descargar la aplicación de Mega Noticias y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informado. Hacemos una pausa breve y regresamos con Ángulos. Hasta la próxima.